Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir, gracias al Ayuntamiento y a la organización por tenerme hoy aquí. Yo llevo trabajando más de 30 años en el mundo de la tecnología y en los últimos 15 pues también he trabajado en el ámbito forestal, básicamente porque me gusta el campo. Entonces, como mi pasión es la tecnología y también la naturaleza, pues la mezcla de las dos cosas me ha llevado a hacer proyectos de este estilo, ¿no? Y lo primero que quería plantearos es que cuando hablemos de tecnología, si esto funciona, sí, es que tenéis que plantearos para qué queréis usar la tecnología. Es decir, existe el riesgo muchas veces de usar tecnología por usar tecnología, porque está de moda, porque queda bonito, y la cosa no funciona así. Lo importante es que os planteéis para qué queréis usar la tecnología. Y ahí lo que tenéis que centraros sobre todo es en no sé por qué a esto le cuesta arrancar. Tengo que montar ahí. Porque la innovación en el fondo es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces eso es algo que tenéis que tener claro a la hora de abordar los proyectos. Y siempre tenéis que preguntaros cuáles son los problemas a los que os enfrentáis, qué retos tenéis en vuestro proyecto y a partir de ahí ver qué tecnologías son las adecuadas para resolverlos, ¿no? El esquema sería algo así, ¿no? Un análisis de necesidades que necesito y planteároslo desde un punto de vista práctico y funcional. No penséis en la tecnología, penséis qué necesito de este proyecto y a partir de ahí buscaremos las tecnologías para darles respuesta y abordaremos un proyecto adecuado. Desde hace casi 20 o 30 años, en el mundo hay mucha más tecnología de la que somos capaces de incorporar a nuestros proyectos. Es decir, el problema que vais a tener no es que no exista la solución tecnológica, es que no somos capaces de incorporarla por conocimientos o por presupuestos, porque tecnología existe a patadas, ¿no? Y en el ámbito vuestro en particular, y aquí cojo una tabla que tampoco quiero entrar en detalle, pero si os fijáis, en cualquier ámbito que estemos viendo, incluso de un entorno urbano, vemos que la tecnología se puede aplicar en múltiples factores, ¿no? Y evolucionar de lo que llamamos la infraestructura tradicional, infraestructura verde tradicional, a lo que sea una infraestructura inteligente, que es la clave de todo esto. Y que en general es una infraestructura que está en torno a los datos. Y eso es algo que creo que os quede claro a lo largo de esta presentación. Es decir, ahora mismo los datos y el conocimiento que generan esos datos es los que están moviendo el mundo. Y también en el caso de las infraestructuras verdes urbanas, la idea que se tiene es que en el medio plazo, o corto plazo diría yo, sean estos datos y este conocimiento el que consiga que esas infraestructuras sean mucho más eficientes, de mucha más calidad y de mucho mejor servicio a nuestros ciudadanos. Y construyamos unas ciudades basadas en esos servicios, en esa naturaleza, en esa tecnología en torno a los ciudadanos. Sin embargo, y frente a eso, lo que he visto es que en este ámbito, en el ámbito forestal, urbano, bosques urbanos, etcétera, etcétera, la tecnología está muy por detrás que en otros ámbitos. Hace una semana aproximadamente pues leí este artículo del World Resource Institute, que es un think tank que se dedica a cosas del entorno medioambiental, y me llamó la atención porque era un artículo que me gustó mucho y que hablaba, entre otras cosas, de las ciudades y las ciudades verdes y demás, pero en las casi 3 páginas de artículo no había ni una sola mención a la tecnología. Y eso en el mundo actual me parece que es algo increíble, ¿no? Si os fijáis en esta gráfica, que son las inversiones en inteligencia artificial por distintos sectores, el de allá abajo, ese en rojito, es lo que llamaríamos medio ambiente, ¿no? Es decir, prácticamente cero. Es decir, estamos en una situación muy desfavorable que se puede ver, yo creo que como una gran oportunidad. Y lo cierto es que en el mundo actual, el área de Internet, pero yo creo que la área de Internet está muy sobrepasada. Yo creo que estamos ya en la área de inteligencia artificial. El uso de la tecnología ya no es una opción. Es que si no usamos tecnología nos vamos a quedar atrás. Nuestros proyectos van a ser obsoletos. Pero yo creo que hay una gran oportunidad. Precisamente estos sectores que a veces quedan un poco relegados de la tecnología se pueden aprovechar de lo que se ha aprendido en otros entornos para ir mucho más rápido. Y eso es lo que le puede pasar al entorno de las ciudades verdes, bosques urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo que es un buen momento? Básicamente por una confluencia de factores. Primero, un poco de entorno. Lo que podemos observar es que hay una capacidad de computación inmensa ahora mismo en el mundo, sobre todo gracias a las tecnologías de la nube. Existen comunidades prácticamente en todas partes, comunicaciones dispersas, ubicuas, como queréis llamarle. Existen multitud de datos, que es lo que está cambiando también enormemente el panorama, pues desde satélites como Sentinel, otros datos que ofrece Internet, o el Google Earth Engine, o miles de datos que están disponibles para todos nosotros.
Y luego hay una parte de conocimientos, plataformas y modelos abiertos de inteligencia artificial y de búsqueda de conocimiento que nos ayudan a desarrollar todos estos proyectos y todas estas soluciones. Y además hay multitud de tecnologías disponibles y que voy a resumir en este bloque: inteligencia artificial, Internet de las cosas, comunicaciones dispersas, le he llamado, todo lo que es cloud, Internet y datos y todos sistemas SIG que nos van a facilitar enormemente esta tarea. Y hoy lo que quiero es desgranar un poquito estas tecnologías, voy a pasar muy rápido por todas ellas, por lo menos para que os queden los conceptos básicos de cada una de las que menciono aquí y cómo pueden aportar estos bosques urbanos inteligentes. Al final se tratará de esto, ¿no? De buscar esos datos que van a hacer que nuestras infraestructuras sean más eficientes, sean más inteligentes, sean más sostenibles, convertir esos datos en conocimiento y utilizarlo en nuestro beneficio y en el de nuestros ciudadanos, ¿no? Y empiezo con Internet de las cosas. Voy a ir muy rápido porque no quiero tampoco, cada una de estas daría por una jornada casi de varios días, ¿no? Pero por lo menos quiero que conozcáis la noción de estas tecnologías. Internet de las cosas lleva con nosotros ya muchos años y básicamente consiste en conectar los objetos a Internet. Empezó con objetos más o menos sencillos y la cosa se ha ido complicando hasta el punto de que ahora se conectan pues, prácticamente seres vivos. Y bueno, pues aunque no lo veáis así, esto básicamente es Internet de las cosas, ¿no? Es un dispositivo con multitud de sensores que da muchísima información de cada uno de nosotros, ¿no? Digamos que es la parte más, yo diría, desarrollada y peligrosa del Internet de las cosas, ¿no? Son siempre dispositivos que se conectan, porque si no, no tienen sentido, para enviar datos, y suelen ser dispositivos muy chiquitillos que tienen lo que se llama un chip on socket, que básicamente es, os he traído alguno para que veáis, algo así, una plaquita que ya tiene toda la inteligencia pues para mandar esa información, ¿no? Y que tienen tres capas, básicamente. Lo que es la propia sensorización y actuación, son esos dispositivos, lo que son las comunicaciones para enviar la información y una capa donde toda esa información se procesa normalmente en la nube, ¿no? Este es un ejemplo. Este es un node MCU, se llama. Tiene un SOC que se llama SP286, que incluye una red Wi-Fi. O sea, ese cacharrito que veis ahí tiene un procesador bastante potente y una red Wi-Fi. Y es este tamaño, lo veis aquí, ¿no? Pero bueno, lo más sorprendente es el precio. En Amazon los compráis más o menos por 3 o 4 euros cada uno. En China los compráis por 1 euro. O sea, por 1 euro estás comprando un ordenador que incluye una red Wi-Fi y un procesador bastante potente. Bueno, que este precio es un disparate, está claro, ¿no? Bueno, cuesta mucho más que 1 euro, aunque solo sea por la materia prima que utiliza, ¿no? Es un poco el despropósito de este modelo económico que tenemos, pero más allá de eso os da idea de la tecnología hasta qué punto ha llegado, ¿no? Yo tengo varios de estos en mi casa, haciendo tonterías. Y estos dispositivos normalmente se conectan a una plataforma de Internet de las cosas, que es donde envían la información, donde se almacena y donde se procesa, aunque normalmente luego el procesado se hace en una plataforma posterior pues, de inteligencia artificial o algo así, donde se sacan las conclusiones. Hay muchas plataformas de Internet de las cosas, algunas son propietarias, las que están arriba, y otras son abiertas. En general veréis que siempre que hablamos de plataformas hay abiertas y propietarias. Todas son buenas y depende de cada caso, pues usas una o usas otra. Pero lo que es cierto es que el mercado es inmenso. O sea, podéis elegir una y funcionan todas perfectamente, ¿no? Y estos sistemas se tienen que comunicar. ¿Y cómo se comunican? Pues normalmente envían información de forma inalámbrica. Envían muy poquita información, porque un sensor de estos lo que envía son pequeños bytes de información diciendo la temperatura, el estado en que me encuentro, el grosor, lo que sea, la contaminación. Y normalmente gastan muy poco porque son dispositivos pues, dispersos que están colocados donde queráis, en un parque, en árboles, donde sea. Y lo que hacen es normalmente mandan información a un pequeño nodo central que está en esa infraestructura verde y de ahí pues, se manda a Internet a través de un gateway de comunicaciones que suele ser con comunicaciones comerciales, un 4G o lo que tengáis en cada caso, ¿no? Este es un esquema de un proyecto real en el que trabajamos hace años con Susana, que básicamente recogíamos datos de unos árboles de un bosque urbano en Valladolid, pues de humedad, de temperatura, unos dendrómetros con el grosor de los troncos. Y entonces había dos niveles de red, la que mandaban información dentro del bosque, entre ellos, y luego de ahí pues, se mandaba a la nube a través de un nodo que veis ahí, que era un 4G. Y hay muchos protocolos para envío de esta información. Yo os he puesto unos poquitos.
Algunos son específicos de IoT, como Sigfox, LoRa, Zigbee, NB-IoT, y otros pues, son más generales como Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? Os cuento cosas así muy rápidas, pero que yo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Sigfox, por ejemplo, es un protocolo que desarrolló una empresa francesa, que es Sigfox, y es un protocolo propietario. Ellos lo que han hecho ha sido construir una red, se convierten en una especie de operadores de telecomunicaciones, y construyen una red que en Europa tiene una cobertura bastante grande, casi del 100%, en España en concreto, y lo que permite es que con cacharritos como este, si queréis os lo paso para que lo veáis, este cacharrillo tiene un procesador y una red Sigfox, con lo cual esto puedes ponerlo en cualquier sitio de España y empezar a mandar datos de tu bosque o de lo que quieras, ¿no? Tiene un problema de modelo de negocio, pero bueno, la tecnología está ahí, ¿no? Puedes hacer una cosa así. Esto sería una especie de casetita de pajarito con una pequeña placa solar, estaría funcionando y mandando en cualquier sitio de España información de temperatura que podría servir para prevenir incendios, ¿no? Lo que veis a la izquierda es un sensor de temperatura que es algo parecido a esto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? LoRaWAN es un poco distinto porque ellos lo que hacen es que básicamente han desarrollado hardware y luego ha habido la LoRa Alliance que ha definido el protocolo. Entonces, tú con LoRaWAN lo que sueles construir básicamente es una pequeña red propietaria. Por ejemplo, imaginaos que queréis conectar un bosque urbano, puedes crear una red con LoRa en ese bosque urbano y después conectarla, como decíamos, a un proveedor de la nube de Internet, ¿no? Pero te venden todos los dispositivos para que tú crees tu propia red, no como el Sigfox, que lo que tienes es que usar la red del propio Sigfox, ¿no? Son matices. Zigbee es otro parecido, que este se usa mucho en domótica, ha tenido un impulso bastante grande en los últimos años, diría yo un par de años. De hecho, ahora está casi al precio que el Wi-Fi. Y la ventaja del Zigbee es que puedes crear una red que sea mallada porque los propios nodos actúan como repetidores. Es otro concepto un poco distinto, pero bueno, todos en el fondo permiten hacer cosas muy parecidas, ¿no? Y NB-IoT ha sido la respuesta comercial de los proveedores de telecomunicaciones, Vodafone, Telefónica y compañía, y han desarrollado un pequeño sistema que se apoya en las redes convencionales de telefonía móvil para hacer el Internet de las cosas, ¿no? Digamos que es un poco la apuesta previa al 5G que ya va a tener incorporado el protocolo de Internet de las cosas dentro del propio 5G, ¿no? Bueno, paso muy rápido. Al final todo esto se conecta a la nube, lo que comentábamos, a través de un gateway, que normalmente pues, en España sería con un router de 4G o 5G, que uniría esa red o LoRaWAN o Zigbee que hubieras creado con la nube, ¿no? Y ya muy rápido también, tampoco quiero entrar mucho en esto, pero que sepáis que estos sistemas usan un protocolo específico normalmente, que se llama MQTT, que básicamente lo que hace es que es el propio dispositivo el que manda los eventos en vez de tú preguntar al dispositivo, por un tema también de protocolo IP y demás, ¿no? Pero bueno, esto es casi un detalle técnico que no tiene mucha importancia. Y todo esto se manda a la nube. Lo de la nube es una cosa muy importante porque digamos que es lo que nos ha dado la potencia suficiente para que podamos hacer cosas que no imaginábamos hace unos años, ¿no? La capacidad de procesamiento que hay en la nube ahora mismo es brutal, ¿no? Y a precios muy, muy contenidos. Es curioso porque los informáticos tradicionales suelen ser reacios a ir a la nube porque piensan que el mantener la infraestructura en tu casa es como mucho más seguro, mucho más barato, mucho más confiable, pero lo cierto es que no es así. Es decir, es un negocio de volumen que escala y es mucho mejor en general usar servicios de terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque escala, porque es más flexible, porque el coste en el fondo es más bajo, la seguridad es mucho más alta, ahora mismo el tema de seguridad siempre es muy importante y la disponibilidad en caso de servicios críticos es también más alta, ¿no? Hay muchos proveedores ahora mismo de la nube en el mundo, ahí tenéis unos cuantos. Amazon es el líder, le sigue Azure, que es básicamente Microsoft, Google, luego están los chinos entrando con fuerza. Pero bueno, hay bastantes proveedores, ¿no? Hay algunos proveedores locales también, luego hay algunos como DigitalOcean que son más baratos. En fin, hay una variedad de servicios tremenda, pero lo que te permiten es crear una infraestructura muy potente de una forma bastante sencilla y rápida, ¿no? Bueno, se puede clasificar, esta es una clasificación que he visto hace poco, que va desde lo que llaman infraestructura como servicio,
storage, almacenamiento, plataforma, dispositivos, funciones, software. Bueno, digamos que según va subiendo en la torre, el servicio que demandas cada vez es más sofisticado y veis que hay cientos de proveedores y además muchos de nicho, cada uno dando la parte que te puede interesar en un momento dado, ¿no? Es un mundo un poco complicado, lo que es la estructura comercial que tiene, pero es muy potente, ¿no? Y os traigo un ejemplo concreto, que es que este lo uso yo mucho. Yo últimamente, en los últimos meses, estoy dedicándome a temas de Deep Learning, que luego veréis un poco lo que es, que exige una capacidad de computación brutal, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un PC en casa razonable con 32 GB de memoria, tal, pero aquello no andaba ni a tiros. Y al final, lo que he hecho ha sido usar un entorno de Google, que se llama el Google Colab. Y es que, fijaos, por 10 euros al mes, que es el que tengo yo, no llega, 9 euros al mes, te dan un bicharraco brutal, o sea, es que es lo que quieras, ¿no? Con una TPU, una GPU, es decir, procesadores específicos para Deep Learning. Entonces, es que 9 euros al mes, que son unos cuantos cafés, ¿no? Y tienes un entorno con una potencia brutal. Entonces, básicamente, en cuanto os mováis a un proyecto un poquito complicado, vais a tener que iros enseguida a la nube. Pero que sepáis que está ahí y que es segura y que es razonablemente económica. Es cierto que si vas a abordar un proyecto gigantesco, te va a costar mucho más, pero bueno. Quería hacer un apartado específico de inteligencia artificial porque yo sinceramente creo que la inteligencia artificial es el futuro. Y quería hablaros un poquito de inteligencia artificial, que además es lo que me dedico más últimamente. Y bueno, además es un tema muy bonito. Es decir, yo es que creo que la inteligencia artificial nos puede reportar grandes beneficios en el estado actual que está ahora mismo, ¿no? Y es como un poco lo que aún no se ha hecho, ¿no? Yo creo que el siguiente nivel en los servicios tecnológicos que va a tener la humanidad van a venir de la mano de la inteligencia artificial. Y digo van a venir porque lo cierto es que está mal dicho, yo creo que ya han venido, ¿no? Es decir, cualquier móvil... De hecho, si os fijáis, los móviles actuales ya tienen procesadores basados en GPUs que son procesadores de inteligencia artificial, porque ya tienen muchísima inteligencia artificial. Es decir, cuando sacáis una foto con un móvil, que veis que milagrosamente todas las fotos de móvil salen bien, eso no es porque seáis buenos fotógrafos, ni porque la cámara sea buena, porque es solo una porquería, son unas lentes baratas y malas y un sensor mínimo, ¿no? Es básicamente porque hay un procesador de inteligencia artificial por detrás sacando la fotografía. Es decir, la foto que saca no es la que veis, es la que él decide que saca. Y entonces, igual que eso tenemos asistentes o tenemos tantas cosas en el móvil que ya tienen inteligencia artificial, es decir, ya está presente en nuestras vidas. Pero curiosamente es una tecnología muy antigua, porque es una tecnología que empezó allá en los años 50, cuando Turing publicó ese ensayo que se llama Intelligent Machines and Computer y algo así, donde hablaba del test de Turing. Y en el año 56, el término, en una conferencia que hubo en Dartmouth, que se llamó inteligencia artificial, básicamente se acuñó el término. O sea, empezó hace ya más de 50 años y curiosamente ha tenido varios ciclos de éxito, ¿no? En los años 50 se desarrolló bastante, sobre todo la parte teórica, pero fracasó porque no se consiguieron resultados, ¿no? En los años 80, que es cuando yo estudié la carrera, estaban todo lo que eran los sistemas expertos, que nuevamente parecía que iban a revolucionar la forma en que los humanos íbamos a interaccionar con las máquinas. Y hubo gobiernos como el de Japón, que invirtió casi 1.000 millones de dólares de la época, que es una salvajada, en un proyecto que llamó la quinta generación, para desarrollar sistemas expertos. Se pensó que iban a cambiar todo, la medicina, la forma en que trabajábamos, pero lo cierto es que fracasaron porque los resultados fueron decepcionantes. Y hace como 15 años surgió un nuevo término, que es el del aprendizaje de las máquinas, ¿no? Que vino a cambiarlo todo, que es la tercera ola de inteligencia artificial. Y esta, curiosamente, es la que está produciendo resultados espectaculares. Es un tipo de tecnología que yo no creo que nunca llegue al nivel de la inteligencia humana por ciertas cosas que ahora os comentaré, pero desde luego que sí que va a cambiar la forma en que vivimos, ¿no? En YouTube tenéis un vídeo muy bueno que cuenta un poquito del resumen de la historia y si tenéis un ratito pues lo podéis ver. Y se habla, hubo esos 2 inviernos previos de la inteligencia artificial, básicamente porque no produjeron resultados adecuados y hace unos años empezó a hablar también que en esta tercera ola habíamos llegado también a un invierno porque se dejó de hablar un poco de inteligencia artificial, pero lo cierto es que no ha sido así. Básicamente lo que pasó es lo que se llama la curva de la innovación, que después de una época, digamos, de encantamiento por una tecnología se pasa a una época de desilusión y pasamos a esa época de ilusión, pero yo creo que en el caso de inteligencia artificial nos hemos movido en una curva más parecida a esta, ¿no?
la curva de desilusión fue muy bajita y ahora empieza a haber resultados espectaculares. Tenemos traductores, coches que conducen solos, es decir, cosas francamente impresionantes, ¿no? Y no estamos viendo más que la punta del iceberg de lo que vamos a conseguir con esta tecnología, porque está evolucionando a un ritmo tremendo, ¿no? Y es una tecnología que abarca muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, aprendizaje de las máquinas, aprendizaje profundo, Machine Learning. Yo creo que mucho de esto habréis oído, ¿no? Y la clave es que esta inteligencia artificial básicamente es una inteligencia que aprende. Frente a la computación tradicional, donde los programas, básicamente el programador es el que tenía que decidir lo que hacía, o los sistemas expertos tradicionales, donde tú lo ponías eran reglas de inferencia, donde ibas diciéndole al sistema, si usted tiene fiebre, pues ¿qué tal? Si puede tener tal enfermedad. Aquí no. Aquí la diferencia es que el sistema aprende de los datos. Y esa ha sido la gran revolución. Y en ese sentido se parece mucho a la inteligencia humana, porque los humanos aprendemos de los datos, ¿no? El ser humano nace nace precableado más o menos, pero luego va aprendiendo, ¿no? Es muy distinto cómo aprende el ser humano de cómo aprende las máquinas, pero en el fondo el concepto subyacente es parecido, ¿no? Está muy de moda la inteligencia artificial, eso está claro, y ahí ves las búsquedas de Google cómo han ido creciendo y creciendo, y está configurando lo que se llama la cuarta revolución industrial, ¿no? Que quizá no ha llegado todavía a los bosques urbanos y a todo lo que es el medio ambiente, pero que está claro que está llegando. Y que ha conseguido resultados espectaculares que todos vivimos en nuestro día a día. Lo que ocurre con esta inteligencia artificial es que ya está ahí, pero casi no la percibimos. Pero lo cierto es que está ahí, los traductores automáticos. Cuando tú en YouTube le dices que en un vídeo te traduzca automáticamente y ponga subtítulos en tu idioma, está usando básicamente inteligencia artificial, ¿no? O el Siri, o los recomendadores de Netflix, o tantas cosas, ¿no? Es cierto que no es una inteligencia humana todavía, eso no os quepa ninguna duda, le queda mucho, y posiblemente con esta tecnología nunca se llegue al nivel de la inteligencia humana en ciertas cosas, porque es una inteligencia que llaman débil o estrecha. Es muy buena para ciertas tareas, pero es muy mala para otras. Es decir, solo sabe traducir, por ejemplo, o sabe detectar pues en una radiografía algún tipo de lesión, ¿no? Y eso posiblemente lo hace mejor que el humano, pero solo hace eso. Luego está la general, que es la que querrían que fuera como la humana y que posiblemente con esta tecnología nunca llegue. Y luego estaría la superinteligencia artificial, que predicen que en 100 años o en algo así llegará a ser superior que el ser humano. Pero lo cierto es que estamos en la primera fase, estamos en la débil o estrecha, que funciona muy bien para ciertas cosas, pero solo para esas cosas, ¿no? Y digo que es generosa porque se ha producido un fenómeno curioso con la inteligencia artificial que tenemos que aprovechar, y es que los entornos suelen ser abiertos. Es decir, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial, como son Google o DeepMind, OpenAI, que han desarrollado Facebook con todas las maldades que pueden tener estas compañías, por otro lado, ¿no? Pero en este caso están siendo generosos a la hora de exportar todos los entornos de desarrollo y todos los modelos que hacen que podamos hacer soluciones con R o con Python o con esas plataformas abiertas de una forma muy sencilla. Y también la parte educativa, es decir, hay multitud de cursos online gratuitos o muy baratos, en Coursera, por ejemplo, o en edX o en cualquiera de estos, y seguro que la Universidad de Santiago también tiene, que permiten aprender de una forma casi autodidacta, ¿no? Hay un gurú del Deep Learning que se llama Andrew Ng, que es de la Universidad de Stanford, que tiene multitud de cursos en Coursera. Y tú, es curioso que por 40 euros te puedes hacer un curso de este señor, que básicamente si te vas a Stanford y te admiten que es casi imposible, te va a costar el mismo curso $10.000, ¿no? Y un curso muy parecido lo tienes en Coursera por 50 euros y lo haces desde tu casa, ¿no? Bueno, y todo esto es la inteligencia artificial, ¿no? Muchas cosas. Y yo diría que es el momento. Es decir, ahora mismo es cuando la inteligencia artificial se puede aprovechar y se puede usar en nuestros proyectos. Veis que las cifras de inversión de inteligencia artificial se están explotando en los últimos años, cada vez están creciendo de forma exponencial, con lo cual está creciendo mucho conocimiento. Veis los cursos que hay, que os comentaba antes en Coursera y demás, que lleva varios años siendo el curso más popular de Coursera, el de inteligencia artificial, por algo será. Y os va a permitir además cambiar un poco la forma que pensáis, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es mucho más que un proyecto, es básicamente gestionar en base a datos y evidencia para hacer mejores infraestructuras. Y funciona a base de datos, ¿no? Eso es una cosa también es importante entender. La inteligencia actual se alimenta de datos. Es decir, cualquier sistema de inteligencia artificial, traductores y demás, lo que usa es multitud de información. Pueden ser libros, hay muchos datasets con libros completos. Puede ser, por ejemplo, los traductores y los sistemas de procesamiento de lenguaje natural se alimentan básicamente de Internet, por ejemplo, de Wikipedia.
y tienen millones de referencias en Wikipedia que usan como alimento. Por ejemplo, los sistemas de traducción han mejorado mucho. Hay un europeo que se llama DeepL, que yo creo que es el mejor que hay ahora mismo, que es muy bueno porque ha usado para aprender todo el corpus lingüístico de la Comisión Europea. La Comisión lleva 15 años traduciendo textos, bueno, 15 o 30 años traduciendo textos a múltiples idiomas, y eso ha permitido aprender a estos sistemas de traducción muy bien. Puedes usar currículums, textos, tablas estructuradas, cualquier dato que tengáis en vuestra organización es información buena para un sistema de inteligencia artificial, porque es que básicamente lo que hace es devorar los datos. Cuantos más datos tenga, imágenes y demás, mejor aprenderá. ¿Y vosotros pensáis que qué tiene que ver esto con vuestro trabajo, ¿no? Bueno, hay un sistema se llama Transfer Learning, transferencia del conocimiento, que lo que permite es hacer sistemas nuevos a partir de sistemas anteriores, aprovechando todo lo que han aprendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos permite hacer sistemas muy potentes para detección, luego veréis algún ejemplo, en bosques. Porque se han entrenado con millones de imágenes que había danzando por Internet, que pueden ser caras, o puede ser... Este ImageNet es uno de los datasets más gordos que hay, creo que tiene no sé cuántos millones de imágenes. Aprenden de ellos para que después vosotros podáis usar ese conocimiento en vuestros proyectos. Y que cuando luego tengan que aprender algo de un árbol o de algo del entorno natural, lo hagan muy bien porque ya saben cómo reconocer imágenes. Bueno, la inteligencia artificial devora los datos, y en el caso de los bosques urbanos también hay multitud de datos. Lo que pasa es que muchas veces están un poco escondidos, ¿no? Y tienes datos pues, como los datos de clima, el NDVI, de LIDAR, rasters georreferenciados. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis. Aparte de ese aprendizaje previo que ya habéis aprovechado, de alguna forma, hay datos que directamente se pueden utilizar, ¿no? Es el primero que quiero comentar, que es el Google Earth Engine. Google, cada vez que se mete con una tecnología, pues claro, tiene una capacidad brutal de inversión y de generar cosas nuevas. Lo hizo en la parte de Deep Learning con TensorFlow y Keras, que fueron de alguna forma los líderes en todo el desarrollo del aprendizaje profundo. Y ahora están haciendo también con la parte de Google Earth Engine, donde están publicando, pues yo creo que son petabytes de información sobre la naturaleza, ¿no? Pues desde imágenes de Sentinel, Landsat, MODIS, datos de clima, o sea, tienes datos, tienes petabytes de datos ahí, información. Y además lo bueno es que tienen datos históricos, con lo cual tú puedes estudiar evoluciones temporales y demás. Y seguramente de tu ciudad van a tener datos también, ¿no? Y podrías utilizarlo. Si no los tienen, los podrías conseguir. Es decir, yo creo que también era fácilmente, con drones y tecnologías similares, es muy fácil conseguir datos de nuestras ciudades, ¿no? Con cámaras espectrales y demás, ¿no? NDVI es otro indicador que a mí me gusta regular, ya os contaré por qué, pero básicamente ya hay mapas y rasters de NVDI que podemos descargarnos de las ciudades, ¿no? Este es un ejemplo de Madrid, por ejemplo, aunque este es con un NVDI un poco diferente, que es el orientado más a ciudades. Y esto es uno que saqué de Santiago, que por desgracia pues, tiene una resolución muy baja, lo saqué del CSIC, pero bueno, seguro que por ahí hay fuentes que te permiten sacar datos con más resolución de unos sitios y otros, y si no, pues ya te digo que se fabrican. Por ejemplo, en NVDI lo que se utiliza es información de distintas bandas de frecuencias para obtener un indicador que está relacionado con la calidad de las plantas, ¿no? Ha habido variaciones como el NVDI o el Urban Index que modifican un poquito esta fórmula y añaden otros aspectos. Yo con esto estoy poco de acuerdo con esta metodología, y os diré por qué. Básicamente en la programación tradicional lo que se hacía era usar fórmulas para obtener conclusiones, ¿no? Los humanos somos muy buenos usando lo que es evidencia anecdótica, que es lo que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Cuando tú ves un león y se comió el otro día tu amigo, pues sabes que tienes que comer. No dices, voy a ver un sistema de inteligencia artificial a ver si el león es peligroso o no, no, sabes que te va a comer, ¿no? Entonces somos muy buenos sacando conclusiones con muy pocas observaciones. Eso que nos ha permitido sobrevivir nos ha hecho muy malos para sacar conclusiones cuando tenemos mucha información. Entonces el problema es que los sistemas nos ofrecen muchísima información. Y entonces el humano sigue intentando sacar conclusiones y no puede. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ahora tienes de un punto de la Tierra información multiespectral de 10 o 15 bandas, más LIDAR, más radar, pues el humano tiende a sacar fórmulas sencillas como esta para llegar a conclusiones, ¿no? El otro día estuve en un proyecto escuchando que habían hecho un sistema para clasificar la vegetación del suelo usando multitud de índices espectrales, ¿no?
Y lo hacían con un sistema de inteligencia artificial, uno superficial, que se llama Random Forest, que luego veréis un poquito. Y claro, es que es mucho mejor, porque es que la información que está manejando es infinitamente superior a la que tú usas de forma intuitiva, ¿no? Entonces, en general, en cualquier caso que veáis que el ser humano intenta sacar conclusiones sencillas con información compleja, las reglas que definimos son bastante peores que las que obtiene un sistema de inteligencia artificial. Eso es lo que ha hecho que la inteligencia artificial con el sistema de Machine Learning haya avanzado de forma tan sustancial, ¿no? Porque en el entorno nuevo de múltiple información el ser humano toma peores decisiones, ¿no? El LIDAR es otro caso parecido. Este saca información básicamente pues con una especie de sonar, ¿no? de distancias, profundidades y demás, y permite sacar datos de la estructura, pues, por ejemplo, de la vegetación. Para mí es una imagen más, o sea, es una imagen más que tú puedes meter a tu sistema modelo predictivo de inteligencia artificial para que lo use para sacar conclusiones, ¿no? Normalmente los humanos tratamos de interpretarlo y sacar, pero es mucho mejor que sea el sistema el que lo interprete, ¿no? Bueno, se saca normalmente con terminales aéreos, satélites o aviones, y ahora pues últimamente con drones y también en sistemas terrestres. Luego os enseñaré otro ejemplo de esto. Bueno, no quería en esta parte de datos dejar de comentar el tema de los SIG, porque es la herramienta que tradicionalmente se ha utilizado para procesar toda esta información. Al final un SIG lo que te permite es, digamos, manipular y presentar esta información y modelizarla de una forma amable con el usuario, ¿no? Y poder ver toda esta información en mapas, digamos, pues fáciles de interpretar. Hay dos mundos, el propietario, que sobre todo es ArcGIS, SSRI es el líder, y al abierto, que es QGIS, ¿no? Y la tendencia que tienen estos sistemas básicamente es también a integrar herramientas de inteligencia artificial dentro. De hecho, ArcGIS es la estrategia que está siguiendo claramente y QGIS también. ¿Y por qué? Pues un poco por lo mismo, es decir, estos sistemas se usaban tradicionalmente para que el ser humano sacara conclusiones de la visualización de los mapas, ¿no? Pero los mapas son tan complejos y hay tanta información que es mucho mejor que las conclusiones las saque directamente un sistema de inteligencia artificial y el GIS lo uses pues, o bien para complementar la información o para presentar los resultados, ¿no? Porque al final lo que queremos son sistemas que aprenden de los datos, ¿no? Y que nos permiten hacer este tipo de análisis descriptivos de cómo funcionan las cosas, análisis predictivos, que son los interesantes, qué es lo que va a pasar en función de lo que observan en el pasado, y prescriptivos, que lo que nos permiten es tomar decisiones, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, pues aprender de otros bosques urbanos para ver cómo va a ser mi bosque urbano, aprender de mi propio bosque urbano para ver qué cosas van a pasar. Por ejemplo, se me ocurre, si hay un problema con riesgo de caída de árboles, puedes aprender de los árboles que se han caído para predecir cuáles son los que se van a caer en el futuro, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que aprender de la información que tenemos para ayudarnos a tomar conclusiones en el futuro, ¿no? Y estos modelos de datos aprenden con lo que se llama aprendizaje automático, ¿no? Tienen todos esos datos, se genera un modelo y obtienes un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y hay dos tipos que lo paso muy rápido, que es el supervisado y el no supervisado, por lo menos para que os suenen los conceptos, ¿no? El no supervisado se apoya en la propia estructura de los datos. Por ejemplo, estamos todos aquí y nos ponemos en fila y nos clasifican por alturas. Entonces, hacen grupo de altos, medios, menos altos, y eso es un aprendizaje, digamos, no supervisado. En el supervisado lo que hacemos es tener una variable de respuesta de interés. Por ejemplo, en el caso que decíamos antes, si el árbol va a sufrir un problema en los próximos meses o si está enfermo o no está enfermo. Ese es nuestro objetivo, conocer esa información, y usamos los datos para predecir esa característica que nos interesa, ¿no? Esto sería un poco el no supervisado, donde básicamente clasificamos cosas, y el supervisado lo que hacemos es aprendemos de lo que ha pasado en el pasado para predecir lo que va a ocurrir en el futuro cuando el sistema vea nuevos datos. Por ejemplo, usamos todo el corpus lingüístico de la Comisión Europea para aprender un idioma y después le metemos un texto nuevo y él es capaz de traducirnoslo, ¿eh? Y dentro de los supervisados hay dos tipos, el superficial y el profundo. El superficial básicamente es un sistema que funciona muy bien cuando tenemos información estructurada, datos tabulados, tablas, y se basa en pequeños árboles de decisión que en conjunto actúan como un experto. Es como si tuviéramos 500 expertos, cada uno en un área muy específica y que toman una decisión agregada. Y por eso se llaman sistemas de bagging o de boosting y tienen nombres tan curiosos como Random Forest, ¿no? Porque básicamente es como un árbol, como un bosque de árboles de decisión, ¿no? Pero funcionan fenomenal para ciertas cosas. Y luego están los profundos, que se basan en redes neuronales anidadas y que lo que permiten es manejar información no estructurada como pueden ser las imágenes. Y ahí está el futuro, ¿no? Es decir,
con esto nos ha permitido cambiar la forma en que hacemos y vemos las cosas. Os voy a poner algunos ejemplos de entornos que no son de urbanos y de bosques urbanos, y luego alguno de concreto de bosques urbanos, ¿no? Pero digamos que estos son los grandes temas en los que el futuro va a cambiar la forma en que trabajamos, ¿no? En inteligencia artificial. Todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, es decir, procesar el lenguaje humano, todo lo que es transferencia del conocimiento. Esta es súper interesante para nosotros porque es lo que nos va a permitir aprender de modelos de sectores que van mucho más avanzados que nosotros. Entonces, Transfer Learning va a ser, digamos, la herramienta clave para un sector como el nuestro. Luego están las redes generativas adversarias, que básicamente lo que hacen es que son dos redes que se enfrentan entre sí. Una aprende y la otra intenta engañarle, y ha permitido hacer lo que se llama inteligencia artificial generativa, que permite generar cosas. Por ejemplo, nos permitiría generar un bosque, un esquema de bosque a partir por ejemplo, de un plano. Veréis un ejemplo luego también. Y luego, bueno, tenéis alguno más, como el Deep Reinforcement Learning y las temáticas como asociadas al GIS, que hemos comentado antes, y el Internet de las cosas, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de imágenes generadas automáticamente por un sistema generativo de inteligencia artificial. Veis cómo han ido mejorando. Ahora mismo son capaces de generar imágenes que es imposible diferenciarlas de la realidad. Si nadie diría que esa persona de la derecha es una persona que no existe, que ha generado la inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos a ir un poco más lejos, el texto. Esto fue hace 3 o 4 años. OpenAI, que os he comentado antes, que es una empresa, creo que la fundó Musk, el dueño de Tesla, y básicamente está generando muchos modelos abiertos en temas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Ellos, justo con Google, crearon una tecnología que se llama los Transformers, que ha dado un salto tremendo en todo lo que es el lenguaje. Y hace 3 años sacaron un modelo que se llama el GPT-2, que permitía generar textos, que tenía 144 millones de parámetros. Entonces, hablaban de un modelo nuevo de 1,5 billones de parámetros, que era el GPT-3, e incluso dijeron que no iban a publicarlo porque les daba miedo lo que la humanidad podía hacer con él. Bueno, al final sí que lo han publicado, porque básicamente que ellos mismos vieron que la seguridad a través de oscuridad no es seguridad, que es mejor publicar los avances y que el mal crezca por un lado, pero el bien intente compensarlo. Lo que es verdad es que no sabemos cuántos bots que estén haciendo fake news en Facebook y demás están usando motores de estos, pero seguramente muchos, ¿no? Porque permiten generar textos que son indistinguibles de los textos humanos. Y este es un ejemplo que hice hace 2 años en una charla que tuve. Cogí un artículo de, no sé si al Mundo, tal, coges ese parrafito, se lo metes y te genera todo esto. Esto lo genera automáticamente el sistema. Esto era el GPT-2 de hace unos años, ¿no? Tú le introduces cualquier texto, ese que he puesto en amarillo, y él te genera todo eso. Te cuenta una batalla, vamos. Bueno, no sabemos si existe, él lo ha aprendido. Este es otro caso. Y este es un caso que hice ayer, que le puse, este es el GPT J6B, que es un intermedio que salió después del GPT-2. Este ya tiene 6 billones de parámetros, y le puse una frase. Solo le puse eso y me generó esto. Como lo ha hecho en inglés, pues lo metí en otro sistema de Deep Learning para hacerlo en español. Entonces, esto es la traducción. Y si lo leéis, es que es perfecto. Creo que la cuenta es mentira porque estuve mirando los ríos y eso. Y esos ríos creo que no existen. Uno creo que está en Guinea, pero bueno. O sea, se inventó una batalla. Pero es que veis que es perfecta. O sea, y esto es un sistema... O sea, es una cosa bastante increíble, pero es para que os deis cuenta dónde hemos llegado, ¿no? Y esto es el GPT-1 intermedio. Ha salido el GPT-3, salió hace 2 años, que es este. Este ya tiene 175 billones de parámetros. Fijaos el GPT-2 dónde anda, ¿eh? Y ahora están haciendo el GPT-4, que lo van a sacar este año. Bueno, el GPT-3, este además ya habla varios idiomas. Y entonces esto ya responde a preguntas complejas. Tú le haces preguntas y te las responde. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos? No sé cuál, lo que quieras. Pues ahí podéis ver ejemplos de cosas que te va contando, ¿no? Traduce entre idiomas, traduce entre lenguajes de programación. Tú le puedes decir un texto, un programa en Java y te lo traduce a otro lenguaje, o en lenguaje natural y te genera un programa en Java. O sea, hace cosas increíbles, ¿no? O generan imágenes realistas a partir de textos. Por ejemplo, le dices eso, dibújame un grupo de glasses en una mesa, y ahí te los dibuja. Bueno, glasses en inglés es vaso y es gafa también.
Entonces, bueno, te hace dibujos. Estos son dibujos generados por inteligencia artificial. Y ahora saco una herramienta que completa código que han puesto en GitHub, es decir, que tú le metes un poco de código y te hace el resto del programa. Este es el GPT-3 de hace 2 años. ¿Qué pasa en infraestructuras verdes? Esto es un paper que vi hace unos días, estuve buscando, de hace nada. Y bueno, ponían ejemplos de uso de Deep Learning en infraestructuras verdes y los casos que venían, que eran como una docena, eran fenomenales, pero claro, lo que él mismo decía es que vamos súper retrasados. Pero igual que decía que vamos súper retrasados, decía que es el momento de hacer grandes cosas en el futuro, ¿no? Aprovechando todo ese conocimiento previo que ya existe. Y por eso os quería poner unos ejemplos, para que veáis que la realidad existe, ¿no? Uno es este, recorriendo el bosque. Esto es unos que podríamos poner el vídeo, pero yo creo que no vale la pena, pero básicamente han hecho un pequeño dron que va recorriendo un bosque, va recorriendo los senderos del bosque. Él solo, va por ahí andando, usando inteligencia artificial. Igual que un coche autónomo, pues lo mismo, pero para recorrer el bosque. ¿Qué podría servir? Pues desde para hacer inventarios en tiempo real, o para temas de seguridad, o turísticos, o lo que se quiera, ¿no? Esto ya está funcionando, no es un sueño, ¿no? Este es uno que hicimos con Susana, que lo conoce bien, que era conocer un bosque urbano a base de sensorizarlo, ¿no? Entonces era un proyecto live que lo que nos permitió era conocer qué técnicas de micorrización o de retenedores funcionaban mejor, y para eso pues hicimos toda una red de sensorización. Digamos que esto es lo básico, ¿no? Es conocer, obtener datos de tu infraestructura verde, y esto es pues muy fácil. Hacíamos un ciclo de trabajo de análisis mensual y bueno, sacamos unas conclusiones como que era que las sabinas en concreto pues iban mucho mejor con el retenedor y con el tratamiento mixto, ¿no? Casi el doble que si no tenían ningún tratamiento. Puedes hacer controles de visitas, ahí tenéis una Raspberry Pi con una pequeña cámara, que ya le puedes meter un sistema total de inteligencia artificial, de TensorFlow, que es capaz de detectar imágenes. Podría contar los visitantes de un parque o de una instalación, incluso clasificarlos por sexo o si van en bici o van andando. Hombre, conocer mejor tu infraestructura te permite dar mejor servicio a los ciudadanos. Si ves que hay mucha gente andando o en bici, pues ya sabes el tipo de público que tienes, ¿no? Y esto es fácil, es decir, con la placa que os he dejado por ahí, con esto, lo puedes poner en marcha relativamente fácil. Este es un proyecto que estamos haciendo ahora que usa Transfer Learning y por eso lo quería enseñar. Básicamente es un sistema de trazabilidad de madera y lo que permite es seguir los troncos desde que se cortan en campo hasta que se procesan en el aserradero, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un sistema de detección de objetos y aquí es donde os he comentado que aprovechamos todos los modelos previos preexistentes para hacer con muy pocas imágenes, tenemos 100 imágenes de estas, un sistema que detecta los troncos, veis que los detecta con total precisión, ¿no? Y lo que nos permitía también es, en un paso posterior, hacer la trazabilidad. Ahí lo que se hace básicamente es que de la troza generamos lo que se llama un conjunto de características de futures, que es una lista de 3.000 números que identifica la traza, ¿no? la troza de la madera. Y nos permite, pues, por ejemplo, clasificarlo. Es lo que te permitiría, por ejemplo, clasificar un árbol. Tú puedes ir por una ciudad viendo los árboles, sacando fotos y te los va identificando y te los va clasificando. Entonces, aquí lo que hicimos para ver si funcionaba era tratar de ver si de las trazas que hemos sacado de aquí individuales del autocargador al tronco que ya está en el aserradero en el suelo, somos capaces de identificar si es el mismo, para ver si no ha habido pérdidas en el camino por robo y tal, y para poder hacer la trazabilidad. Y bueno, pues lo estamos detectando con una precisión altísima, ¿no? Claro, tú ves esta foto y esos dos no se parecen mucho a primera vista, el sistema los detecta perfectamente, pero claro, si tú a un ser humano le dices que de esa pila de troncos te diga si este tronco está ahí, es imposible. Y este sistema lo detecta con una precisión del 95%. Y esto nos permite, por ejemplo, inventariar un bosque, que es un tema que yo creo que es muy relevante. Es decir, ¿por qué no podemos inventariar un bosque usando un dron que va sacando imágenes multiespectrales de los árboles y los clasifica? Y clasificar es sacar cualquier característica que queráis, desde la altura, la especie, el estado de salud, si tiene un riesgo de fallo, cualquier cosa. Y además dinámicamente y en tiempo real, de forma que siempre esté totalmente actualizado. Pues eso se podría hacer fácilmente. Es decir, todas las tecnologías están ahí disponibles, no es más que integrarlas, ¿no? Y de hecho lo estamos haciendo también con otro cliente, usando ya, veis, hay una cámara estereoscópica y bueno, pues ya sacamos un mapa de los diámetros y altura de todos los árboles presentes en un bosque.
No, esto es terrestre, pero podría ser con un vuelo también. Y dices, ¿y por qué no se hace? Pues no lo sé, porque por ejemplo en Madrid para las multas sí que han espabilado. Porque han sacado estos cochecitos que van, viendo las matrículas, las detectan, lo mandan a base de datos, saben si has pagado o no y te multan sobre la marcha. Entonces, esa cámara, en vez de sacar matrículas de coches mal aparcados, podría sacar árboles perfectamente. Pero claro, lo hacemos a lo que nos interesa. Pero la tecnología existe, o sea, no es más que buscar a alguien que quiera hacerlo, ¿no? Las tecnologías generativas. Aquí hay un par de ejemplos de gente que se dedica a hacer arte y han generado bosques que no son reales, son bosques. Este en concreto es un vídeo que no lo saqué porque me cobraban 3 euros, porque ya hacen arte que tienes que pagar. Pero básicamente es un bosque que además le ponen caras en los árboles, no sé, una cosa rarísima. Pero bueno. ¿Y por qué no? Es decir, podría usar la inteligencia artificial generativa para generar árboles, bosques, donde tú pones un dibujo de tu parcela y que automáticamente pues, te dijera, pues mira, esta es la pinta que va a tener tu bosque, ¿no? Incluso podrías elegir el tipo de bosque. Ese es otro proyecto que hicimos con la Junta de Castilla y León, donde básicamente usamos los 10.000 expedientes que hubo de inspecciones forestales para, con un modelo de inteligencia artificial superficial, detectar cuáles son las especies que funcionan mejor en función del tipo de terreno. De forma que cuando alguien pide una subvención para una reforestación, tú le ofreces la que más se adecua a su terreno, ¿no? Bueno, pues podríamos usarlo también aquí para que cuando tú quieras hacer un bosque urbano ya te diga cuál es el más adecuado para tu zona, para tu tierra, etcétera, etcétera. También hemos hecho algunos estudios de evolución en función del cambio climático para ver qué especies habría que plantar pensando en posibles cambios en los próximos años, ¿no? Y al final te dice cuál es la especie óptima para tu punto concreto del terreno. Y bueno, ya quiero acabar con unas reflexiones éticas que siempre me gusta hacer en este tipo de presentaciones de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ha llegado a un punto de tal potencia que es importante que cuando abordéis proyectos tecnológicos siempre penséis en el impacto que va a tener en la sociedad y en las personas, ¿no? Porque la tecnología puede ser buena o puede ser mala según cómo la usemos, ¿no? Y es mala la inteligencia artificial, sobre todo, que es la que al final va a mover el mundo en los próximos años. Bueno, tiene algunos problemas. Por ejemplo, es sesgada. Es decir, la inteligencia artificial, el problema que tiene es que aprende. Entonces, si aprende de nosotros los humanos y nuestro comportamiento previo, puede amplificar sesgos preexistentes o reforzarlos o preservarlos o mantenerlos, ¿no? Y eso puede ser un problema pues, muy grave. Porque además, un ejemplo de esto es cuando sistemas que se usan, ahora os contaré alguno, para temas policiales, ¿no? Para decidir dónde van las policías a vigilar, porque el sistema en principio predice dónde están los focos de violencia. Entonces, claro, al final siempre les manda hasta los mismos sitios, pues en Estados Unidos, pues zonas de minorías de negros o hispanos o lo que sea, y más delitos, y entonces el sistema es como que se refuerza a sí mismo, ¿no? Trabajas con muestras sesgadas muchas veces, supongo que habréis sido casos, ¿no? de sistemas que se han entrenado con blancos masculinos y entonces cuando quieren detectar a quinta raza o demás, pues tiene problemas, incluso en temas médicos, ¿no? Muchas veces las pruebas de medicina no se hacen con una muestra uniforme de la población, o errores de medida, tal. Os pongo algunos ejemplos, así un poco curiosos. Esto es Microsoft hace ya muchos años, creo que fue en el 2016 o por ahí, lanzó un sistema que se llamaba Tai, era una chica adolescente de inteligencia artificial, lo lanzó allí a las redes, era una chica muy educada, de clase media americana, que empezó súper simpática y al cabo de 20 y tantas horas se convirtió en una especie de obsesa sexual, nazista, en fin, racista, de todo. ¿Por qué? Porque claro, los humanos le jaleaban ese tipo de comportamientos y al final se convirtió en un monstruo y Microsoft la tuvo que apagar las pocas horas, ¿no? Ahí tenéis algunas de las frases que decía, que en fin eran tremendas. Y empezó muy simpática, ¿no? Ah, qué gusto conocer a humanos y tal. Y acabó, odio a las feministas. Vean qué esto lo comentaba antes de las predicciones de sistemas de inteligencia artificial para el crimen, que esto se usa mucho en Estados Unidos y es un problema. Incluso algunos que están ayudando a los jueces a las sentencias de libertad condicional, imaginaos el riesgo que tiene eso. O que están usándose
por ejemplo, para determinar subvenciones, ¿no? Y entonces pues, puedes vetar el acceso a los más desfavorecidos. Luego está el efecto caja negra, que también es muy peligroso, y es que básicamente los sistemas de inteligencia artificial son tan complejos que ya no tenemos ni idea de cómo tomar las decisiones. Y entonces son difíciles de explicar resultados y difíciles de interpretar o imposibles de interpretar, ¿no? Este es un caso. Facebook puso a hablar dos sistemas de inteligencia artificial entre ellos y generaron su propio lenguaje, ¿no? Porque como saber lo que hacen, al final empezaron a hablar un lenguaje que no entendía nadie más que ellos. En la prensa salió que se había apagado porque estaban aterrorizados los ingenieros y tal. No, lo apagaron porque no les servía para nada, básicamente. Pero bueno, lo curioso es que como no sabes. O sea, la diferencia con la programación tradicional es que el programador ha escrito lo que el sistema va a hacer. Aquí no tienes ni idea porque ha aprendido los datos y no sabes, cuando tiene un sistema 100 billones de parámetros, no tienes ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y luego tienes el riesgo de clonificación, básicamente es que siempre tome las mismas decisiones. Por ejemplo, en el caso de los bosques que os dije, de Castilla y León, pues hay especies que salen siempre como las mejores, ¿no? Porque claro, si es que el pinaster siempre va muy bien, pues al final acabas poniendo pinaster en toda la provincia o en toda la comunidad, y tampoco es eso, ¿no? Es decir, en la variedad muchas veces está el gusto y los genios son singulares, ¿no? El tema de privacidad, por supuesto, ni lo comento, ya sabéis lo tremendo que es. El tema del trabajo, bueno. ¿Y cómo nos afecta en el caso concreto nuestro? Bueno, pues también lo mismo. Es decir, es verdad que vosotros no vais a hacer un sistema que opere a alguien, pero en cualquier caso podéis llegar a ser soluciones que tengan un efecto negativo sobre los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, perpetrando malos hábitos. Si miramos un motivo de plantaciones, acabamos poniendo eucaliptus en todo el mundo, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Y clonificamos, y no, la infraestructura verde tiene que ser variada y no siempre. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial, lo bueno es que propongan, pero el ser humano sea el que decida, ¿no? Si afectan a personas o involucran a personas, siempre hay un riesgo de perpetuar comportamientos inadecuados. Por ejemplo, imaginaos que poner un sistema de detección de vigilancia en los parques, ¿no?, urbanos, y ves que cuando van bicis pues pasa no sé qué, y te dices, pues prohibimos las bicis. Hombre, pues no, tampoco es eso, ¿no? A lo mejor son ciertas bicis. Entonces, ahí hay que tener cuidado. De decisiones éticas controvertidas, eso es muy importante. Imaginaos que tenéis un sistema de gestión de aguas pluviales y en un momento de inundación tenéis que decidir a qué barrio inundáis, ¿no? Porque ya tenéis la capacidad de hacerlo. Bueno, pues ahí tendréis que tomar decisión. Caja negra, también es muy importante. Imaginaos que estáis haciendo una subvención de reforestaciones o de actuaciones verdes en la ciudad y decidís con un algoritmo de inteligencia artificial a quién le dais la subvención o no. Bueno, pues claro, ahí también tendréis que explicar al ciudadano por qué no le subvencionáis a él. Que en este caso puede parecer un poco inocuo, pero imaginaos que puede llegar a pasar, que dentro de 15 años tú vas a hacerte un trasplante de riñón y el sistema dice, no, es que usted ha dado que no le hacemos el trasplante. ¿Y por qué? Pues no sé. Metimos aquí sus datos y nos dijo que no, pero bueno, dígame usted por qué no. No, es que no sabemos. Entonces, eso en el caso de servicios públicos hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, la inteligencia artificial se puede usar sobre todo para el bien, ¿no? Y aquí veis muchos ejemplos que os he puesto. Esto es del McKinsey, un informe que hizo, cantidad de proyectos ya en el medio ambiente, incluso en temas de clima. O sea, hay un movimiento muy fuerte de la inteligencia artificial para el bien, ¿no? Los reguladores, Europa es muy bueno regulando todo lo que es tecnología y en ese sentido somos muy avanzados. Las empresas están liberando muchísimos códigos y muchísima documentación y contenidos para ayudarnos. Hay instituciones, OpenAI, por ejemplo, lo que os he comentado antes, que está liberando los GPTs. Este que se llama Eleuthera AI, que es otro grupo de científicos desarrollando inteligencia artificial abierta. O sea, hay movimientos muy grandes tratando de liberar y hacer abierta la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Y esa preocupación se ve incluso en las menciones en las conferencias que hay de inteligencia artificial, ¿no? Y ya para terminar, la conclusión es que, resumiendo lo que hemos hablado, la tecnología está ahí, la tenéis que usar, usadla primero pensando en para qué la queréis usar, no pongáis tecnología por tecnología, que es un riesgo muy habitual en los proyectos tecnológicos, porque la tecnología queda bien y no, es para qué la queréis. Ya no es una opción, es decir, yo creo que ahora mismo plantearse proyectos sin incluir tecnología es un error y es quedarse atrás y es perder grandes oportunidades, porque es necesaria para resolver bien los problemas. Ya no estamos en la era de Internet, ya hemos dado un paso, estamos en la era de inteligencia artificial y tenéis que aprovecharlo. Es el momento, hay tecnologías, hay entorno, hay herramientas y todo se basa en datos, transformados en conocimientos.
Y si no lo hacéis vosotros, lo hará alguien. Es decir, ya hay mucha gente trabajando en esto y sería una pena que os quedaseis atrás. Y ya para acabar, que penséis siempre en el bien, ¿no? Usar la tecnología para el bien. Parece una obviedad, pero no lo es. Os aseguro que no lo es. Y al final, que esto salga adelante, pues va a depender sobre todo de vosotros. Gracias. La plaquita. No hay preguntas. No. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Rafael Rivera por su excelente presentación y bueno, vamos a seguir con el siguiente ponente, que es Antonio Rigueiro, de la Universidad de Santiago de Compostela.